Hola, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. He estado muy ausente, principalmente porque, bueno, digamos que cosas de la vida, no pude continuar haciendo videos, no le puse la atención que merece cualquier canal para que sea exitoso, que es lo que queremos. Sin embargo, bueno, seguimos en el progreso sobre la perfección y bueno, ya estamos en un nuevo año. Muchas cosas han pasado, unas muy buenas, otras no tan buenas, pero bueno, seguimos poco a poco tratando de ser mejores. Lamentablemente no pude correr CAF, me estaba preparando, me di una lesión por andar inventando en la montaña. Ahorita voy a empezar a correr más en montaña, eso es algo bueno, o sea, me hace muy feliz. Y bueno, seguimos poco a poco construyendo esa mejor persona. Y parte de eso yo creo que va a ser este canal. De verdad que este canal me tiene muy ilusionado y voy a seguir construyendo sobre él. Pero bueno, también creo que amerita sacrificios que no estaba dispuesto a hacer. Pero ahorita yo ya creo que estamos pasado ese punto y me hace muy feliz continuar con mi canal. De lo que les vengo a hablar es algo que me gusta hacer, que es leer. Y vengo a hablar de un libro. Al principio, les voy a ser honesto. Este libro me tomó por lo menos como 2 años terminármelo. No es muy largo. O sea, apenas tiene, qué sé yo, como unas... alrededor de 300 páginas. No es un libro largo, honestamente. Pero me tardé. Principalmente porque empecé otro libro. Después de ese libro empecé otro. Regresaba a este. Me leía una, un capítulo que realmente no fue uno de mis favoritos, pero que después llegué a que me gustara bastante. Entonces yo creo que hay libros para cada momento. Finalmente ya llegó el momento de este, me lo terminé, muy bueno, y vengo a hacer un review de él porque justamente porque me gustó bastante. El título es Outliers, ¿ok? Vamos a tratar de, de, de traducir lo mejor que se pueda a todos estos términos, pero outlier es como fuera del montón. De hecho, fíjense la cosa. Aquí vemos un montón de canicas y acá está esta canica. Ahí, esta canica acá. Eso lo que nos quiere decir es que, o sea, esto es un libro de gente fuera de lo común. Ah, mira, fíjate, tiene activada la vaina esta, la cámara. Ya. Ajá. Gente fuera de lo común. Y de hecho nos ponen varias historias de gente fuera de lo común. Y de situaciones también fuera de lo común. Pero me gusta porque cuando yo compré este libro, quería lo que cualquier persona en sus 20 años quiere, que es ser exitoso, tener, no sé, sí, éxito. O sea, realmente, digamos, es lo que cualquier persona dentro de sus 20 quiere. Entonces, pues nada, yo dije, me voy a leer este libro, esto tiene la receta secreta para ser una persona exitosa y voy a ser exitoso. Me lo terminé y todavía no soy exitoso. Bueno, el éxito se define de muchas maneras, pero dentro de cierto, dentro de ciertas cosas sí me considero exitoso. Quizás por las normas que todo el mundo dice que es éxito, que normalmente es dinero y fama. No, no soy exitoso todavía. No soy famoso. Vamos a ver si con este canal de YouTube lo logro ser, pero sí siento que soy exitoso en otras cosas en mi vida. O sea, siento que soy un buen novio, siento que soy una buena persona, siento que X, ¿ok? Bueno, el libro en sí me gusta porque desmitifica lo que es el éxito, ¿ok? Lo desmitifica o lo que es una persona exitosa. Y eso me encanta porque fue todo lo contrario a lo que yo pensaba de lo que era el libro. Inicialmente viene por... O sea, a partir de ahora puede ser que empiece a spoilear cosas del libro. Si te lo quieres leer, no voy a entrar mucho a detalle realmente porque el tiempo, si no me puedo quedar como 10 horas leyéndole el libro y hablando de él. Pero, realmente
siento que es un muy buen libro porque desmitifica lo que es el éxito. Y a pesar de que el libro ciertamente dice que en toda historia de éxito hay ciertos gramos, vamos a decirlo así, si fuese una receta, hay ciertos gramos de suerte, ¿ok? No es ni buena ni mala suerte. Eso queda a discusión. Yo, antes de leer este libro y después de leer este libro, estoy convencido de que no existe ni buena ni mala suerte, o sea, existe nada más la suerte. Y la connotación que tú le des termina definiendo lo que es esa suerte. Pero sí siento que lo desmitifica porque habla de que el éxito o el éxito que tuvieron estas personas viene dado gracias al trabajo duro. ¿Ok? Eso es algo que comparto. No hay ninguna historia del éxito en el que simplemente fue así como que, pácata, eres exitoso. No. Toda historia de éxito tiene un factor de suerte y un factor de trabajo duro. El libro se divide en dos partes. Realmente no le... Yo cuando los libros están divididos en varias partes, a menos que sea una cosa muy trans... O sea, no le paro mucho. O sea, de hecho, las introducciones en los libros no me gustan. O sea, realmente no me llaman la atención. Yo soy muy straight to the point, a menos que la introducción sea como la de Phil Knight en Shoe Dog. Sin duda alguna me la tenía que leer. Él es corredor, entonces su introducción es de él corriendo, de cómo se le ocurre la brillante idea de que, ok, voy a fundar Nike. O sea, voy a hacer Nike. En su tiempo Blue Ribbon, pero se sale del tema de, de este video. Pero bueno, el punto es que, nada, comenzando con lo que es el libro, la primera parte se llama Oportunidad. Y yo creo que es uno de los mejores temas que le pudieron haber dado a este libro, a esta sección. Eh, pues nada, primero se habla de hockey. Germán, ¿qué tiene que ver el hockey con el éxito? Ok, miren, fíjense. El libro habla muy bien de cómo el hockey tiene que ver con el éxito. Yo no sé si ustedes o en su colegio los dividían en grados por la edad. Eso es normal. Por ejemplo, yo nací en el año 2000. Las personas que nacen bueno, por lo menos en mi colegio, de agosto del 99 a el junio del año 2000 estaban en mi sección, o en mi corte, por así decirlo. Las personas que ya nacían en agosto del 2000 están en la siguiente corte, o sea, la que iba más abajo de mí. Y prácticamente es lo mismo en Canadá, que es donde ponen este caso de estudio con el hockey. ¿Ok? En el hockey, vamos a suponer, tú y yo podemos estar en primer año. Yo nací en febrero, tú naciste en agosto del 99. ¿Ok? Hacemos los tryouts para el hockey, sin duda alguna. Los dos podemos ser o no podemos ser. En este caso es que no practicamos ya hockey. Queremos, tú y yo tenemos un interés de entrar en hockey. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Tú eres de agosto del 99. Yo soy de febrero del año 2000. Hacemos los tryouts a eso de los 12, 13 años. Lo más probable es que tú estés más desarrollado que yo, nada más por un tema de tiempo. No significa que tengas más o menos habilidades que yo en el hockey. Estás, sé nada más por el hecho de que tienes más tiempo y que probablemente estás más grande y puede ser que te elijan, porque ya es por tryouts. O sea, es como que te ponen un frentón así. Normalmente cuando son muy pequeños es más que todo como que, mira, tú entras, tú no entras, tal, 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 tal. Pero el hecho ya de que tú seas más grande que yo y estemos en una misma corte, estemos en un mismo año, va a determinar que tú entres por lo menos un año antes que yo. Yo voy a tener que hacer el tryout el año que viene, si aún me interesa entrar, y voy a empezar a jugar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Para cuando yo empiece a jugar, tú ya habrás jugado un año completo. Y me vas a decir, ¿cómo esto tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tú vas a estar expuesto más tiempo que yo y vas a estar practicando más tiempo que yo hockey. Y cuando tú y yo empecemos a jugar, tú vas a ser mucho mejor que yo. O por lo menos un tanto mejor que yo. Y de eso viene el libro. ¿Ok? Hard work pays off. O sea, si le pones suficientemente
Si trabajas lo suficientemente duro, vas a tener éxito. Ahora, luego el libro pone un caso de Bill Gates. Bill Gates, el que fundó Microsoft. Para quien no lo sepa, Bill Gates, el fundador de Microsoft, fundó Microsoft. No me recuerdo, pero fue muy joven cuando lo hizo. El punto es que Bill Gates tuvo un privilegio. Digamos, no es que quiero decir que Bill Gates nació en cuna de oro, pero bueno, vamos a decir que sí nació en cuna de oro, porque a su temprana edad estuvo expuesto a computadoras. En una época donde personas de 20, 25 años todavía no habían ni siquiera visto una computadora. Sí, por ejemplo, vamos a suponer, y, o sea, nadie le quita el mérito a Bill Gates, pero a eso vamos después. Suponte que Bill Gates hubiese nacido en la tribu tal de un país africano que no tenía computadoras en esa época. Que ni siquiera que en Venezuela habían las grandotas, tal. Pero él tuvo acceso a una personal, bueno, realmente el concepto de personal computer nace con él, pero, o con este Steve Jobs, pero el punto es que él estuvo expuesto a la programación desde una edad muy temprana. ¿Qué? ¿Y a qué voy con esto y cómo lo relaciono con el tema de hockey? Que desde muy temprana edad empezó a practicar, se fue interesando. Claro, les voy a decir, tanto como, o sea, Bill Gates fue expuesto como muchos otros niños. Por eso es que él es un crack, por eso él tuvo éxito, porque le interesó y continuó. O sea, había un genuino interés. Pero si él no hubiese estado expuesto, probablemente no hubiese llegado al nivel de éxito que tiene ahorita. Y quizás nada más hubiese Apple y no hubiese Microsoft. No existirían las PC y tuviésemos que estar condenados a Apple. Vamos a decirlo así. O sea, a todo Apple. Puede ser, o Apple Linux. O sea, eso es lo interesante de esto. Que te muestra cómo. O sea, yo siempre he creído que nosotros los seres humanos, o la vida en sí, vamos a decir, es un conjunto de acciones que nos definen. Y fíjense cómo esta acción definió Bill Gates. Y no paramos ahí con Bill Gates. O sea, el libro luego viene a hablar de los Beatles. Eh, Fíjense la cosa de los Beatles. Es bien interesante porque los Beatles, para cuando se presentan así ya como tal la banda, ellos ya tenían muchísimo tiempo practicando. ¿Saben el concepto de que necesitas 10.000 horas para ser suficientemente bueno en algo? Bueno, el hecho es que los Beatles ya habían practicado por lo menos unas 12.000. O sea, se habla de que ellos, durante una época, estuvieron, ¿cómo se llama? Practicando en bares. O sea, y tocaban 8 o 9 horas. O sea, digamos, el tiempo que ellos pasaron tocando juntos no se puede comparar a otras bandas de la época. Capaz por eso fueron tan exitosos, porque o sea, tuvieron exposición a presentaciones en vivos con público no tan bueno, pero eran en bares y tal. Entonces esa gente es un tanto agresiva. Entonces si tocas mal, oye, ¿sabes? Te tiran botellas, cosas así. O sea, el punto es que ellos tuvieron una exposición a lo que es tocar en vivo mucho más tiempo que otra gente. O sea, y tenían que venir con nuevas canciones. Entonces ahí porque la gente se aburría, entonces tuvieron que pensar en cómo componer cosas que estuvieran chéveres, que le gustaran al público, entonces fueron practicando sus skills y eso los hace mejores, o sea, eso es increíble, fíjense, entonces ahí vemos que ciertamente sí habrán tenido como sus gramos de suerte para estar ahí, porque seguramente habían otras bandas que hacían lo mismo, pero no llegaron al nivel de los Beatles, ¿ok? Entonces, es bien, bien interesante. Luego, viene uno de los capítulos que más me gusta, que es el tema de los genios. Entonces uno puede decir, Bill Gates es un genio, los Beatles son unos genios, bueno, sí, hasta los jugadores de hockey que son muy, muy buenos, se pueden considerar genios por cómo lo hacen. Pero ahí viene el tema de los genios. Y es quizás uno de mis capítulos favoritos, que ellos hablan de una persona que tiene el IQ más alto registrado, por lo menos en la era moderna. Creo que el que más alto le tenía fue una persona que se dedicó a los idiomas, ¿ok? Pero este que tiene el IQ más alto, que entrevistan tal, o sea, sin duda alguna, por los estándares del IQ, es un genio. Pero no es tan exitoso. Lo que tiene es el IQ.
Y ellos hacen el contraste con Oppenheimer. Oppenheimer, o sea, el de la película, el que creó la bomba atómica. O sea, ¿por qué? Porque hablan en el libro de dos tipos de inteligencia, que yo creo que es como, o sea, esto realmente me abrió un poco la cabeza y me pareció súper interesante el tema de la inteligencia analítica y la inteligencia práctica. Este pana del IQ tiene una gran inteligencia analítica. No tienen idea, o sea, un crack. Pero bueno, no les voy a contar mucho de la historia porque realmente vale la pena que se la lean. Pero digamos que no, esa inteligencia analítica no le permitía socializar correctamente. No sé si rayaba en el rasgo del Asperger, pero el punto es que no le permitía socializar correctamente y eso le frenó mucho las puertas. Por el contrario, Oppenheimer tenía también inteligencia práctica. Él tenía sin duda alguna inteligencia analítica. O sea, cualquiera que pueda entender eh, física cuántica tiene cierto grado de inteligencia analítica. Pero él también tenía inteligencia práctica. ¿Y en qué se diferencian? Que la inteligencia práctica es cómo pones esa inteligencia a trabajar para ti. Oppenheimer era un tipo que, o sea, se puede decir que durante sus años fue medio mala conducta. O sea, en la película muestran cómo el tipo casi envenena a un profesor. Y de todas maneras salió como supo moverse en ese mundo para poder. De hecho, hablan de cómo, por ejemplo, yo digo, la película muestra cómo Oppenheimer pasa de una persona que dedicaba su vida a la ciencia, netamente ciencia teórica o práctica, vamos a decirlo así, bueno, más teórica que práctica, pero entonces como que está enfocado en la parte catedrática y poco a poco, cuando viene el tema de la guerra mundial, las bombas atómicas, tal, pasa también un rol político y ahí es cuando como que explota, se vuelve una celebridad, tal. Se lo voy a poner así. Para mí, los políticos tienen mucha inteligencia práctica. Mucha. En este caso, Oppenheimer tenía inteligencia práctica. La inteligencia práctica, ¿cómo se desarrolla? Y ahí viene un tema también que el libro habla como de estratos sociales. O, o bueno, estuvieron haciendo el estudio en estratos sociales. Normalmente, hablan de que las personas que no sienten ningún tipo de discriminación suelen tener una mejor inteligencia práctica por el hecho de que no se sienten, digamos, menospreciados, no se sienten marginados, entonces no tienen miedo a poner en práctica esos social skills. Por ejemplo, Oppenheimer. O sea, su familia de alguna manera no es que era de cuna de oro, pero, o sea, tenía, bueno, sí tenía plata, pero el punto es que, o sea, no tenía ningún tipo de, no se sentía un marginado de la sociedad, como que, saben, que está mal marginar a las personas por eso, pero digamos que es algo que sucede lamentablemente. Pero estamos viendo cómo él, debido a esto, podía, o sea, hablan de cómo él formaba parte de un club de piedras. Yo creo que en la película lo muestran, pero estaba como obsesionado con las piedras. Entonces, cuando era joven, claro. Y entonces hace como ponencias frente a gente adulta sobre esto y entonces practica esas habilidades, se codea con gente mayor que él, o sea, puede dar discursos, tal, 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 tal. O sea, estas son habilidades de inteligencia práctica, ¿ok? Que la inteligencia analítica ayuda a potenciar. Entonces tienes como la perfecta combinación de ambas. Y eso hace que Oppenheimer sea un genio. Un genio. ¿Cuántos físicos teóricos, físicos cuánticos pudieron haber sido más inteligentes en cuanto a inteligencia analítica que Oppenheimer, pero no llegaron a ese nivel de éxito de él? ¿Ok? O sea, hay nombres detrás de la creación de las bombas atómicas que no sabía hasta que me vi la película. Pero a Oppenheimer sí lo conocía. ¿Saben? El tipo era una celebridad. Entonces eso lo hace muy interesante. De hecho, hay una historia bien interesante dentro de esto que voy a contarla. Que hablan de cómo un niño puede desarrollar este tipo de inteligencia desde una temprana edad. Por ejemplo, hablan como dos casos hipotéticos. Llevan a un niño al doctor. Entonces, un niño de una familia que se siente de alguna manera marginada o se siente menos que los demás, cuando el niño le quiere hacer una pregunta al doctor, la mamá le dice silencio, no interrumpas al doctor. O sea, deja que él haga lo suyo.
de silencio que no tiene nada que decir acá. Y el niño se empieza a sentir como cohibido, se empieza a sentir y se empieza a encerrar, 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 encerrar. En cambio, otra madre que fomenta este tipo de conductas, el niño pregunta y el doctor le responde. O incluso ponen un ejemplo de la madre diciéndole al niño qué preguntar. O sea, como que fomenta esta actitud y hace que el niño poco a poco se vaya abriendo más al mundo. Y eso es importantísimo en el desarrollo de un infante para la inteligencia práctica. O sea, estos 2 capítulos me parecieron interesantísimos. Luego hablan. Este capítulo realmente es interesante porque muestra también como cosas que a veces parecen como que injustas, al final terminan favoreciéndonos down the road. Por ejemplo, el caso de los abogados en el mundo profesional. Digamos que lamentablemente había cierto sesgo hacia los abogados judíos en no me acuerdo qué década, pero el punto es que no los querían en los casos convencionales de la época. Entonces los fueron poco amontonando hacia el sector de mergers and acquisitions. Ellos se hicieron unos tacos, se hicieron los mejores en esto, y luego viene un boom de empresas que empiezan a hacer mergers and acquisitions y adivinen a quién llamaron. A los abogados que nunca trabajaron en mergers and acquisitions. No, llamaron a los abogados judíos que terminaron haciendo miles de millones de dólares en mergers and acquisitions. Y fíjense, algo que al principio parecía ser como que los estamos sesgando, no queremos que formen parte de esto. O sea, en este caso, digamos, vamos a poner un caso hipotético, no me acuerdo ahorita. Esto fue antes de mi break de leer esto. Pero el punto es que anteriormente, digamos, casos de litigio o de divorcios, no le decían a los abogados judíos, pero. Y entonces ellos fueron levitando hacia mergers and acquisitions. ¿Qué pasó? Estos abogados corporativos o litigantes o de divorcios que estaban enfocados en esto, cuando viene un boom de mergers and acquisitions, cuando quisieron tomar esa industria también, adivina que la gente fue con los que ya lo hacían antes, porque ya tenían un nombre en eso. Entonces, fíjense, lo que alguien en la época pudo haber dicho, ay, qué fastidio, no me llaman para esto, bueno, voy a tener que estar en esto. El esto terminó siendo un boom años después. Entonces, me parece súper cool eso, que uno no sabe las vueltas que da la vida. Otra cosa que me gustó muchísimo. El capítulo de Rice Paddies en Mathematicians. Interesante porque en este capítulo hablan de un tema que siempre ha sido demasiado estereotipal, de por qué los asiáticos son buenos en matemáticas. Y hablan del arroz. Sí, del arroz. Resulta lo siguiente. No sé si más o menos estén familiarizados, pero por ejemplo, hay un dicho. América, maíz. Europa, trigo o papas, no me acuerdo. Y, y Asia, el arroz. ¿Ok? Bueno, en Asia ciertamente es muy popular el arroz. O sea, todas las culturas asiáticas que conozco tienen como parte de su dieta el arroz. Pero el hecho es que cultivar arroz es un dolor de cabeza. O por lo menos así lo muestra en el libro. Primero que todo, no se extiende digamos, en grandes extensiones de terreno. O sea, realmente prácticamente son como unas clases de pozos. Sí, como unas clases de pozos donde va creciendo. O sea, eso tiene un tratamiento que se tiene que hacer para que no se escape el agua. Tienes que estar pendiente. O sea, realmente el rendimiento sí es bueno, pero si le pones suficiente tiempo al, al cultivo. O sea, están hablando de que mientras que un granjero de maíz tira el maíz y está pendiente del maíz cada, no sé, cada 5 o 4, bueno, es un decir, no sé realmente. Pero el punto es que el arroz amerita mucho, mucho tiempo de dedicación, ¿ok? Y digamos que hablan de cómo esa cultura de trabajo duro, de poder, de que si algo no resulta, igual tiene que resultar y tienes que darle, darle, darle hasta que suceda, la tienen los asiáticos ya de por sí gracias al arroz. Entonces, también hablan de que
por ejemplo, las matemáticas en Asia puede ser como que, no es que hablan de que es un poco más sencillo, pero que ellos de por sí tienen algo que va a su favor, que es la manera como se pronuncian los números, tal, o sea, es un tema, por ejemplo, nosotros tenemos el 11, ¿ok? Y no es hasta el 20, hasta el 21 que esos vienen a ser, allá prácticamente todos los números son 10 y 1, 10 y 2, entonces es como de alguna manera más sencilla. Aparte tenemos el hecho de que los números se escriben mucho más cortos, entonces eso como que los ayuda a memorizarlos más rápido. Entonces como que eso, hablan de que eso puede ser algo que los ayuda un poquitito más en el tema de memorización de números, tal, y se les hace un poco más sencillo, entre comillas, hacerlo, y por eso se van un poco más, se inclinan un poco más a eso, pero también hablan de que el arroz, o sea, el tema de que el trabajo duro forma parte de su vida, hace que quieran formar parte de matemáticas. Y hay un estudio de un profesor que hace acá, que es que la matemática no es un tema de que sea difícil o no. Si le pones suficientemente tiempo, vas a ser bueno en matemática. Y los asiáticos, en este caso, le ponen el suficiente tiempo. Y no es un tema de IQ. O sea, están hablando de que, a pesar de que tú digas tal, realmente aparecen como en los mismos niveles a nivel global. O sea, como que no es que los asiáticos tienen un IQ superior a nosotros. No, o sea, es un tema de que ellos en matemática le ponen un poco más de esfuerzo. Y como le ponen un poco más de esfuerzo, son mejores. That's it. Que tienen. Ahora, el tema del arroz me gusta porque, ¿sabes? Es un poco bizarro el hecho de que, así, el arroz te hace bueno en matemáticas. No, pero es que fíjense las cosas. O sea, nosotros acá podemos tener dichos como el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El que madruga Dios lo ayuda. Sí, están bien. Pero fíjense estos lemas que tienen los asiáticos. No hay comida sin sangre y sudor. Los granjeros están ocupados. Los granjeros están ocupados. Si los granjeros no estuvieran ocupados, ¿de dónde el grano? ¿De dónde vendría el grano en invierno? En invierno, el hombre flojo se muere. No dependas del cielo por comida. Pon tus dos manos a cargar la carga. En vez de preguntar sobre las crops, o sea, sobre los cultivos, todo depende en trabajo duro y fertilizante. Si un hombre trabaja duro, la tierra no va a ser floja. Yo creo que esto habla de por sí. O sea, miren la cultura que ellos tienen. Fíjense, acá hablan de un proverbio ruso. Si Dios no lo da, la tierra no lo dará. Bueno, o por ejemplo, los de la habla hispana, los que son así como Dios proveerá. Bueno, el dicho Dios proveerá, imagínate eso. Para un chino no existe, o bueno, para un chino, para un asiático, para un... Bueno, ellos hablan de los chinos, pero para un chino eso no existe, o sea, tienes que trabajar, hermano. Es así. Y por eso ellos son ahorita potencia. Le han echado un camión. Entonces, este yo creo que es mi capítulo favorito. Porque sin duda alguna habla de que el trabajo duro tiene su recompensa. Y en sí de eso se trata este libro, del trabajo duro. Que ciertamente hay gente que tiene éxito porque trabaja duro y tiene, digamos, suerte. Está en el momento preciso, en el, sí, en el momento preciso, tiene la oportunidad, la toma y tiene éxito. Entonces, muy interesante el libro. Te lo recomiendo 100%. Espero que les haya gustado el video. Voy a estar haciendo más videitos así. Entonces, espero que les guste. Bye bye.